Hola, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Adriana Duque y bueno, vengo a hablarles acerca de la entalpía organizacional, el tema que he escogido para esta ponencia dentro de la red VEO, el segundo encuentro de Red Venezolana de Estudios Organizacionales. Y bueno, no sin antes darle las gracias a todas las personas que han hecho posible que estemos hoy acá. Vamos entonces a entrar en materias, como les dije. El tema que he escogido para esta ponencia es acerca de la entalpía organizacional. Y bueno, si bien es cierto, vamos a hablar un poco acerca de lo que es la entalpía. El término entalpía realmente es la cantidad de calor o energía que se encuentra dentro de un cuerpo. Y obviamente, como sabemos, esta puede ser transmisible y dependiente de lo que son las leyes de la termodinámica. Es decir, para hablar de forma más sencilla, del calor. Aquí vemos, por ejemplo, una foto de unos hielos que ya están derritiéndose. Es decir, si todos sabemos que cuando ponemos un hielo en una temperatura mucho mayor a la que estaba, este va a comenzar a derretirse. Esta pequeña imagen muestra más o menos cómo pasa ese proceso en donde las moléculas están organizadas de forma muy pegadas, estando en su estado sólido. Y bueno, a medida de que la temperatura vaya aumentando, esas moléculas van a comenzar a moverse y a separarse un poco, pasando a su estado líquido y si se calienta demasiado a su estado gaseoso. Entonces, bueno, como ya les expliqué, este término entalpía tiene que ver con la cantidad de energía o de calor que está presente en un sistema. Y este sistema puede ser cualquier cuerpo, y este cuerpo puede ser desde un organismo vivo hasta una organización. De esta forma, entonces, bueno, quería comenzar hablando acerca de esta frase de González Miranda, en el cual expresa que en los estudios organizacionales no se buscará la mejor manera de hacer las cosas, sino que se afirmará que existen múltiples formas de hacer las cosas. Y esto es más o menos en lo que se basan los estudios organizacionales y a su vez las ciencias biológicas. Sabemos que entonces se basa en la organización y dentro de todo lo que es el ir y venir investigativo en el mundo de las organizaciones, sabemos que es fundamental diferenciar distintos conceptos que la mayoría podrían ayudar a canalizar distintas directrices de nosotros, los investigadores, dentro de los estudios organizacionales. Sabemos que la organización es una unidad creada por personas con un propósito, fijándose cierto tipo de objetivos, ya sean desde los objetivos generales hasta los objetivos específicos, y que a la larga estos pueden variar y que se apoyan realmente en su desarrollo tanto en el capital humano como en el material. Nada más parecido a una célula, el cual representa hasta la actualidad lo que se conoce como la unidad más pequeña en el que se puede encontrar una organización. Sin embargo, resulta relevante al momento de hablar de estos paradigmas administrativos hablar acerca de la corriente organizacional, describir así el verbo organizar, bajo el que ahora hablamos de un término más específico donde nos referimos realmente a la acción que se ejecuta con el propósito de esquematizar alguna actividad. Esto es en lo que realmente se ha basado hasta ahora la teoría de la administración y como sabemos ha tenido una estructura bastante rígida dentro de además lo que se define en las teorías de las organizaciones. Sin embargo, en contraparte, se busca realmente dar respuesta a un planteamiento de lo que son los estudios organizacionales y, en este caso específico, la perspectiva del gran mundo, desde el gran mundo de las ciencias biológicas, basándose no solo en el dossier que conocemos acerca de los estudios organizacionales, sino en ciertos aportes por parte de biólogos y bueno, en lo que en mi experiencia también representa. Además de eso, vamos a buscar dar un enfoque de forma bastante resumida de lo que es el vínculo entre los estudios organizacionales y la visión general y compleja que comparte con el mundo de las ciencias biológicas con respecto a los grandes rasgos de las bases epistemológicas que se han sentado hasta ahora en las organizaciones. Sabemos entonces, como acá les voy a presentar, que desde hace muchísimos años conocemos acerca de este personaje, que pues si bien es cierto se conoce como un pintor, pero que realmente fue muchas cosas. Leonardo da Vinci fue un polímota que realmente, pues este fue un individuo que poseía múltiples conocimientos sobre diversas disciplinas. Él fue pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, investigador, poeta, urbanista. Se puede decir que además hasta incursionó en el mundo de la biología. Y bueno,
¿Por qué lo traigo a colación? Porque realmente después de su muerte se comprobó que el cerebro de Leonardo da Vinci era un cerebro mucho más complejo en comparación al de muchas personas. Y esto realmente está muy vinculado con lo que son los estudios organizacionales, que no son más que el resultado de la incursión del científico o de todas estas ciencias en diversas disciplinas de lo que son los caracteres que tienen que ver con el carácter humanista. Así, bueno, creo que una de las cosas que más definía el cerebro de Leonardo da Vinci y que define a los estudios organizacionales no es otra cosa sino que la creatividad, la posibilidad de ver un poco más allá y la curiosidad. Para eso, bueno, traje acá un pequeño video que muestra algo de lo que fue realmente Leonardo da Vinci. It looks like rain. Acá de forma bastante amena podemos verlo cómo estaba tratando de caminar. Lo voy a colocar una vez más para que veamos qué es lo que estaba haciendo. Estaba tratando de caminar sobre dos pequeños barcos que se había hecho como zapatos. Y como podemos ver, eso era lo que definía realmente a este personaje. Vamos a verlo una vez más. It looks like rain. En la época. De esta forma, entonces, bueno, podemos decir que la entalpía organizacional, ya entrando en materia, como bien sabemos históricamente, el positivismo ha sido el sello más contundente dentro de la teoría administrativa y la organizacional. Pero realmente, ¿de qué se trata? Bueno, se menciona que el método domina los estudios organizacionales, es el método cualitativo, presentado en contraparte dentro de los fundamentos de la perspectiva de la teoría de la organización. De esta manera, bueno, podemos observar cómo dentro del campo de los estudios organizacionales se encuentra un nuevo conocimiento que en términos biológicos se expone también de forma clara cómo las personas y las organizaciones mantienen realmente lo que es una relación simbiótica. Se expresa además que estos invierten la forma de concebir al sujeto, pues en adelante la organización va a ser vista realmente como un instrumento de la persona y así se tornará radicalmente multirracional, concentrando el entendimiento del comportamiento humano que va a llevar a la construcción empírica de esta organización. De esta forma, entonces, la organización se va a ver como un todo, como una complejidad. Se va a estudiar y se va a tratar de encontrar la similitud entre sus sistemas y va a ser realmente específica para cada organismo, es decir, no va a generalizar. Por eso se habla de esta relación simbiótica que realmente nos transforma y nos cambia la forma de concebir al sujeto como hasta ahora se había dado. Aquí, bueno, además podemos ver que uno de los objetivos realmente de los estudios organizacionales y de las ciencias biológicas es ir más allá del método científico. ¿Por qué? Porque dentro de la biología se encuentra el precepto de que siempre, siempre hay una excepción. Y los estudios organizacionales también buscan esto, trascender, ir un poco más allá de la vista que se ha dado hasta ahora de lo que son las organizaciones. De esta forma, entonces, podemos observar cómo cada enfoque, cada autor y cada crítico ha enriquecido de manera enorme lo que es el conocimiento dentro de este paradigma que realmente ejerce una presión muy grande que nos invita realmente a reflexionar, a criticar, a debatir y sobre todo a aventurarnos a la difícil tarea de escribir, basándonos en algo mucho más de lo que es el método científico. Podemos entonces ver cómo este concepto de las teorías organizacionales realmente nos invita a poder encontrar que hay una ausencia de un paradigma científico bien desarrollado que hace que experimentar cualquier cosa nueva o diferente sea lo más deseable. También tiene la propiedad indeseable de permitir que las preferencias, prácticamente sin restricción de normas y estándares científicos, se difundan de manera desenfrenada. De esta manera, pues, podemos asegurar que los estudios organizacionales se basen en lo que está basado en la motivación, en la creatividad, es decir, que no es más que un experimento del ser. Así que gracias a este componente inclusivo de los estudios organizacionales, también podemos hablar acerca de la biología como ciencia y como doctrina dentro del comportamiento organizacional. De esta forma,
bueno, podemos ver esta frase, bueno, que dice Pfeffer, que defiende que la ausencia de este paradigma científico bien desarrollado hace que experimentar cualquier cosa nueva y diferente sea lo más deseable. También tiene la propiedad indeseable de permitir que las preferencias, prácticamente sin restricción de normas y estándares científicos, se difundan de manera desenfrenada. Como ya hablé anteriormente, ambas carreras, o bueno, ambas tendencias, tanto los estudios organizacionales como las ciencias biológicas, son experimentos del ser. Así, bueno, hemos visto que durante la historia existen distintas metáforas biológicas aplicadas en lo que es la gestión de las teorías organizacionales y de los estudios organizacionales. Y bueno, para eso les traje algunos ejemplos como los que les menciono ahorita. Aquí tenemos pues bastantes conceptos que se han utilizado a lo largo de la historia. Algunos de los más representativos, bueno, el pensamiento sistémico, el metabolismo socioeconómico, el concepto de nicho organizacional, para hablar de algunos otros, la estructura humana, las organizaciones como procesos cognitivos, como sistemas genéticos, perdón, y bueno, y finalmente algo que está ahorita realmente muy en boga, que es las organizaciones como sistemas complejos. De esta forma, bueno, podemos ver que tiene gran importancia lo que son los estudios organizacionales, los cuales persiguen realmente el enfoque holístico, defienden la filosofía, la importancia de cuáles sobre los cuántos, y todo esto parece a la cualidad que han desarrollado sus sistemas biológicos dentro de estas organizaciones, basados realmente en la necesidad de mantener una entalpía dentro de un mundo que tiende a la entropía. Es decir, un mundo que tiende al desorden. Como sabemos, todas las organizaciones tienen internamente una energía que necesita estar controlada, porque si no, se va a desordenar. Para esto, bueno, traje algunos de estos ejemplos que resultan bastante curiosos y muy hermosos, que nos ligan con lo que son los estudios organizacionales y las ciencias biológicas. Acá podemos ver una imagen de lo que es el corazón de un mamífero. Y esta parte amarilla que se ve aquí arriba son las neuritas sensoriales. Se ha comprobado que poseemos más de 40.000 neuronas en el corazón de cualquier mamífero. Y esto viene a romper cualquier paradigma, ya que, bueno, si nos preguntan dónde están las neuronas, todos vamos a responder que están en el cerebro. Bueno, desde hace varios años ya se conoce que poseemos neuronas en el corazón, por lo menos en lo que somos todos los mamíferos, y que estas pues también determinan mucho de lo que son las acciones que tomamos diariamente. Nada más parecido a lo que son las organizaciones y a lo que busca realmente los estudios organizacionales, trascender, ir mucho más allá de lo que hasta ahora se conoce. Acá les dejo un pequeño video de lo que son estas neuronas, acá, estas neuronas en el corazón de un mamífero. Esta parte de arriba que se ve amarilla son las neuronas que están en la parte superior de este corazón. De esta forma, bueno, sabemos que realmente todo esto se está basando en lo que son las organizaciones complejas, resaltando que la gerencia intelectual y la emocional tienen la misma importancia en la evolución organizacional, cosa que hasta hace varios años no se había manejado dentro de las organizaciones. Ahora sabemos que gestionar la parte emocional de cada uno de los cooperadores de las empresas es sumamente importante, así como la parte intelectual. Ya para comenzar a dar cierre a esta exposición, bueno, con los aportes presentados podemos observar cómo los sistemas en general no solo buscan la optimización, sino que existe una tendencia a ser sistemas abiertos que se caracterizan por un estado de equilibrio ficticio en el cual existe, como sabemos, un flujo de energía constante. Para esto es necesario lograr una homeostasis, es decir, un equilibrio dinámico que permita que en cualquier situación que se presenta a la organización pueda volver a llegar a este estado de equilibrio o en términos biológicos, como les dije, a la homeostasis. Finalmente, en la actualidad se presenta una tendencia hacia los sistemas abiertos, los cuales han sido ampliamente utilizados para etiquetar y legitimar organizaciones mucho más justas y flexibles. Dentro de este enfoque, las perspectivas del poder dentro de la organización nos permiten tener una perspectiva más integradora y comprensiva sobre la evolución de las mismas. Es decir, ya no nos estamos basando como hasta
hace poco la historia lo determinaba, en lo que era el poder sobre el poder, sino cada vez se habla de equipos, de uniones holísticas en los cuales todos los miembros de la organización pueden tener algunas funciones específicas o las pueden compartir, pero todos van enfocados hacia el mismo objetivo. De esta manera, bueno, esta perspectiva integradora y comprensiva deja claro que poco a poco se ha ido dejando de un lado lo que es el pensamiento lineal y se va a comenzar a tener en consideración cosas que no se habían planteado hasta el momento, así como el descubrimiento, por ejemplo, de las neuritas sensoriales, sino que surgen entonces los estudios organizacionales para darnos una perspectiva compleja que nos ofrece la oportunidad de ver los sistemas desde un punto de vista bastante holístico y biológico. Sin embargo, además de eso, pues no hay que olvidar una acotación importante que no debemos pues saltarnos por encima y que siempre reinará, que es el fundamento de Spencer, que en realidad se conoce como una frase de Darwin, pero que fue de uno de sus maestros, Spencer, en 1864, la cual dice que, bueno, acerca de la supervivencia del más apto, que no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sobrevive aquella que mejor se adapta al cambio. De esta forma, bueno, me despido de ustedes dándoles las gracias y espero que, bueno, que esta ponencia haya sido de su agrado y quedo abierta a cualquier pregunta o sugerencia que deseen hacerme. Hasta luego.